SER Podcast. Cosas moradas. Aquí tienes otra típica canción, cosas moradas. Como le contaba hace un momento a Antonio Lucas, esta noche queríamos invitar a varias mujeres a hablar sobre el presente y el futuro del feminismo, y hemos escogido a 4 chicas de distintos ámbitos de la cultura. Todas comparten generación, son nacidas en los 90. Son las nietas de la generación de mujeres que necesitaba el permiso de sus maridos hasta para abrir una cuenta en el banco, y son las hijas de la generación que se incorporó al mercado laboral pero que se topó con la brecha salarial y con el techo de cristal. Son hijas de esas mujeres que empezaron a integrar la palabra feminismo a su vocabulario, pero que no contaron con un potente yo sí te creo. Algunas de esas voces seguro que os suenan. Raquel pertenece al grupo de música que estamos escuchando, a las Ginebras. Marina suena en Hora 20 y pico y en A Vivir. Si denunciamos, las denuncias son falsas. Si no denunciamos, no será verdad lo que decimos. Si denunciamos pero no hacemos ruido, somos cobardes. Pero si lo contamos y hacemos ruido, le jodemos la vida a no sé qué tíos que me decís que le jodemos. Alejandra se ha viralizado varias veces por la potencia de los mensajes en sus poemas. Soy mujer, la mujer trabajadora que decidió ser artista, la mujer extrañamente sin instinto maternal, la que hace topless delante de desconocidos, la de vestidos con toda la espalda, la que le gusta ir. Y luego está María, que es una podcaster sin pelos en la lengua y hace tándem con Samantha Hudson. Yo creo que me volví más femenina, o sea, hiperfemenina, cuando empecé a tener más interés hacia los hombres, porque yo de pequeña era un bollerón. Están todas alrededor de la treintena, son referentes en lo suyo. Raquel López, bajista del grupo Ginebras, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? María Barrier, tú no estás todavía a los 30, pero casi, antropóloga, periodista, presentadora del podcast Bimboficadas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Marina Lobo, periodista, humorista, compañera guionista de Hora 20 y pico. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Alejandra Martínez de Miguel, poeta, escritora. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Chicas, hace unos días estuvo por aquí Cristina Almeida y nos contaba que su despertar feminista le llegó cuando fue a interponer una denuncia en los años 70 y le dijeron que no podía hacerlo sin el permiso de su marido. Dijo que eso le hizo despertar, saber qué era la condición de ser mujer. No sé si vosotras habéis tenido todas un despertar feminista en algún momento o habéis crecido directamente con la idea de que había que alcanzar la igualdad como algo naturalizado. Yo es verdad que en mi caso yo sí que me crié en una casa en la que no se hablaba de feminismo, no se hablaba de estos temas. De hecho fui a un colegio de monjas, con lo cual os podéis imaginar seguramente el tipo de educación que se recibe allí. Y yo mi despertar sí que fue tardío. O sea, sí que fue ya cuando empiezas en la carrera, empiezas a ver lo que te espera, empiezas a ver, en mi caso en periodismo, el tipo de perfiles profesionales que hay para mujeres y para hombres. Y aunque yo sí que sufrí machismo, digamos, en el colegio, por parte de esas monjas que nos educaban en una educación muy religiosa, muy cristiana y muy machista, por supuesto, en la universidad sí que me pasó, por ejemplo, que había algún profesor que me decía, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, pues a mí me gusta el entretenimiento, me gustaba de aquella, sé lo que hicisteis, el programa este de Patricia Conde, Ángel Martín, sí. Me gustaba mucho la política también y me decía, no, pero tú mejor deportes. Y yo deportes, no he visto un partido de fútbol en mi vida, lo odio, ¿sabes? Pero era como esta cosa de no, pues las chicas tenéis que ser monas y ir a informativos y hacer deportes o cosas así. Y la política y la economía y lo que tenía más peso era para ellos siempre. Y ese sí que fue un poco mi despertar, yo creo. Alejandra, ¿a ti te pasó lo mismo? No, me resuenan cosas que ha compartido la compañera. Yo también vengo del cole de monjas. La verdad que para mí el despertar vino en la carrera. Yo estudié psicología en la Complu y a la vez que estudiaba arte dramático también en la Escuela de Cristina Rota, en Lavapiés, y eran 2 entornos muy politizados en ese momento. Y es cierto que en mi casa, tiempo después, yo hablé muchas cosas con mi madre y con mi padre y con mis abuelos, pero no era el feminismo un tema para hablar de él. Y de repente en la carrera, en mi primer año en psicología, fui a una asamblea, yo llegué ahí un poco en plan, ¿qué es esto? Súper desconfiada, en plan, ¿sabes? Llegué tarde para lo que ahora veo con otras chavalas que acceden a mi poesía o a la cultura de las que estamos aquí en la mesa, que tienen 15 años, 14 años, 16 años y hablan de esto. Yo en mi caso, hasta los 17, 18, de repente no me topé en una asamblea y con otras mujeres que me dijeron, oye, esto existe y vamos con esto. Fíjate que sois perfiles jóvenes, quizá los oyentes piensen que habéis nacido un poco con esa idea, pero María, ¿tú también tienes un despertar tardío o dirías que lo has llevado siempre un poco dentro? O sea, yo creo que cuando era pequeña me acuerdo que me fijaba en cómo las chicas a veces como que alababan demasiado a los hombres, en plan, o sea, siendo niños, en plan, las niñas a los niños, como buscando como su aprobación continuamente, o por ejemplo, yo querer jugar a fútbol, que esto es algo como súper básico, que creo que nos han pasado a todas, yo también de un colegio de monjas, querer jugar a fútbol y
que los chicos no me dejasen pues por mi género, cosas que yo desde luego como que no entendía muy bien, o que me echasen del baño de niñas porque tenía el pelo corto, pero creo que realmente me di cuenta de que había como un problema de violencia grande con la relación de mis padres, porque mi madre sufría maltrato por parte de mi padre y ella no recibía ayuda de absolutamente nadie. O sea, de hecho, como que nuestro entorno, nuestro vecindario, nuestro colegio, eran personas que la veían a ella como una loca, como una histérica, y no veían lo que yo sí que veía en casa. Entonces, como esa disonancia entre la realidad y lo que los demás pensaban de ella, me hacía ver que había un problema con cómo se percibían a las mujeres. ¿En ese momento sabías ponerle nombre o es una cosa que descubriste ya siendo mayor? Le supe poner nombre porque lo hablaba con ella. O sea, siempre tuvimos como conversaciones adultas y mi madre ha tenido una vida complicada, pues de misoginia, con su infancia, etcétera, y yo creo que siempre me ha educado en saber ponerle un nombre a eso. Incluso luego me ha podido pasar a mí y no lo he podido percibir y no he podido verlo, porque es muy difícil verlo cuando te pasa a ti, pero cuando le pasaba a ella siempre supe que era maltrato. Raquel, ¿en tu familia ha habido un referente familiar que te haya hablado del feminismo, o igual sin llamarlo así, pero te ha hablado de la necesidad de que las mujeres y los hombres sean iguales? Sí, bueno, yo tengo como pequeños recuerdos, pero sí que recuerdo como un momento en una comida familiar, bueno, pues lo típico, ¿no? De se acaba de comer, se levanta mi madre, se levantan mis tías, y de una tía mía decir aquí, ¿no? Aquí se levanta todo el mundo y ya está. Y yo creo que era, bueno, pues adolescente, ¿no? Igual han pasado 15, 20 años desde esa situación y las cosas han cambiado mucho. Ya, afortunadamente en mi familia eso ya la gente lo tiene, los hombres lo tienen asumido, les sigue costando, pero bueno, sí, también sí que recuerdo en el instituto a la hora yo estudié ingeniería industrial, y a la hora de elegir la carrera y de verme tan rodeada de chicos, pues recibir, pues bueno, pues ese tipo de comentarios de, bueno, sabes en el mundo en el que te estás metiendo, ¿no? Cosas que también había vivido ya en mi equipo de baloncesto, que estaba también rodeada solo de chicos, y bueno, pues he trabajado 8 años solo rodeada de chicos, y bueno, pues he tenido que vivir diferentes momentos de estar yo sola ante el peligro, intentando convencerles de, pues bueno, al final de cosas que yo no compartía con ellos, obviamente. Hemos escogido vuestros perfiles porque os dedicáis a mundos que tradicionalmente han estado ocupados por hombres y en los que ha costado encontrar a referentes mujeres. En tu caso, por ejemplo, Alejandra, en el colegio los poetas a los que estudiamos son casi todos hombres, ¿no? Lorca, Miguel Hernández, Cernuda. Sí, y me atrevería a decir que si parásemos a alguien por la calle y le dijésemos nombra 2 poetas, en plano general, haciendo un porcentaje, no todo el mundo, pero nombrarían más hombres. Yo creo que la educación ha avanzado, o sea, estamos avanzando, cada vez hay más profesorado que nombra distintos autores, distintas autoras y amplían la mirada, pero sí que creo que, vamos, yo al menos he crecido pensando que solo había esos poetas. Yo no es hasta tiempo después que empiezo a leer más, a investigar más, a conocer el Poetry Slam, que no descubro voces de mujeres que han sido silenciadas. Pero por citar a una, de la generación del 27 conocemos miles de autores masculinos, pero Margarita Ferreras, ¿quién es? Margarita Ferreras, pues tiene un poemario increíble y está ahí y no la conocemos y no la nombramos, pero bueno. Sí, o la reivindicación de la sin sombrero, ¿no? Que ahora tal cual, es o ahora en mucho el más Teatro Español potente, que estaba sí. Luisa Carnés, como su obra ha estado totalmente también silenciada, bueno, por el exilio, entre otras cosas, pero también por ser mujer. Y sí, es que es un temazo, pero yo creo que la cosa está avanzando y que ahora mismo hay mucha mujer joven escribiendo poesía y que la poesía contemporánea está abarcada por una mirada mucho más diversa y que hay muchas editoriales independientes o más pequeñas que están publicando a gente que mola mazo. O sea, hay a mujeres súper poderosas. Claro, cuando os movéis en este tipo de mundos, entiendo que detectáis ciertas discriminaciones. Marina, por ejemplo, sé que muchas veces has dicho la comedia se ve como un mundo muy abierto y muy progresista, pero es bastante machista. Pero es muy machista y sigue siendo machista. O sea, me atrevo a decir que hay personas, cómicos a los que todas y todos hemos escuchado y hemos tenido como referentes que a día de hoy siguen pensando que las mujeres no hacen gracia. Ahora no lo dicen. Es la diferencia con respecto a antes, que hacían muchos chistes sobre el tema y lo decían encima de los escenarios. Yo misma he ido a Opens de comedia, que es donde los cómicos pues vamos a probar un poco nuestros chistes antes de llevarlos a nuestro show, o donde muchos deciden pasar el roto y hacer solo comedia ahí, ¿no? Pero he visto muchos chistes muy machistas hacia compañeras
que no es hace tanto, ¿eh? Te hablo después de 2018, que sería todo este estallido feminista. Y eso me preocupa bastante, porque es verdad que es un mundo muy masculinizado y donde me da la sensación de que ahora hay muchas chicas, o por lo menos muchas más que antes, que es que no había, pero que nosotras, y sobre todo las que han llegado más alto, me parece que cuando llegan, digamos, al mainstream, ya han tenido que demostrar muchísimo más que ellos. Es decir, es como que ya son virales, ¿no? Tenemos el caso de Carolina Iglesias, Victoria Martín, Enara Álvarez, ¿no? Sí, Ana Morgade. Toda esta gente, claro, Ana Morgade, pero digo de esta generación, jóvenes, ¿no? sí, que ha venido después, que cuando han llegado ya a un programa de televisión, es que tenían, ¿qué? 1 millón de seguidores, no lo sé, pero ya las veía muchísima gente y las escuchaba muchísima gente, lo que pasa que las tenían apartadas de la televisión o de los medios tradicionales. Y ellos para llegar ahí no tienen que hacer el mismo recorrido. Entonces yo creo que a lo que tenemos que ir es a eso, a no tener que estar ahí luchando para demostrar antes de que nos llamen de un sitio, ¿no? Y todavía queda, yo creo, ahí mucho terreno que hacer, ¿eh? Y Raquel, tú que estás en un grupo como Ginebras, que es una banda solamente de chicas, ¿alguna vez también habéis contado que, por ejemplo, en las pruebas de sonido muchas veces los técnicos van buscando a ver dónde está el hombre de la banda para consultarle cosas en vez de hablar con vosotras, que sois las integrantes de la banda? Sí, no es. Y es muy fuerte eso, ¿no? Como cualquier hombre que pillen por ahí se dirigen a él, aunque sea, yo que sé, nuestro padre, ¿sabes? En plan, no. Y además a mí esto es algo como que me da muchísima rabia, que salto porque ya estoy harta, ¿no? Es verdad que llevamos 5 años y en estos 5 años se ha notado como esos perfiles van bajando y son cada vez menos, pero hace poco nos tocó uno de esos y bueno, acabamos cogiéndolos en pleno concierto, cogiendo los amplis, poniéndolos liando la parda y bueno, pues sí, no sé si es que se están dando cuenta, no sé si es que les están echando, y si les están echando pues me alegro un poco, o qué es lo que está pasando. Y bueno, y también hablando de esto, ¿no? De los referentes y de, ya no solo los referentes, sino de las dificultades como mujeres, a nosotras a veces se nos hasta vuelve en contra, ¿no? Y nos acusan de estar ahí por el hecho de ser mujeres, sí, por la cuota. Sí. Entonces también eso es algo bastante duro de escuchar, incluso que a veces hasta te lo crees, ¿no? Decir, pues igual no somos tan buenas, ¿no? Y tenemos que apoyarnos entre nosotras para decir, no, a ver, encima que estamos aquí tocando cuando nuestros referentes han sido mínimos, vamos a encima no echarnos piedras a nosotras mismas. María, hay una cosa de la que se quejan muchas creadoras de contenido y es que cuando vosotras generáis cualquier tipo de contenido, un podcast, un vídeo, siempre se cataloga como de nicho, solo para mujeres. Sin embargo, los contenidos de hombres son universales para todo el mundo. ¿Te pasa? Sí, básicamente mi podcast es de chicas y gays. O sea, son los que principalmente lo escuchan, pero también porque a los hombres tampoco les interesan los temas que tratamos. O sea, pues ¿por qué va a querer un hombre escuchar a una mujer hablando de género? ¿Por qué va a querer un hombre a escuchar a una mujer transgénero hablar de su experiencia? O no sé, o sea, son cosas que no les interesa educarse y que no les interesa conocer como otras perspectivas. Entonces, pues evidentemente pues prefieren ver a un hombre haciendo otras cosas que escuchar a una mujer haciendo cosas. ¿Por qué creéis que no les interesa a los hombres? No sé, yo es que escuchaba a María y pensaba, qué terrible, o sea, pero qué realidad, pero qué claro. Terrible, es como, ¿sabes? Que ni siquiera lo delimitamos nosotras, que sea así, que es que el público que accede es porque al resto del público, en este caso a los hombres, no les interesa. ¿Por qué? Pues por el sistema en el que vivimos, que es machista y que, o sea, no solo no les interesa, sino que realmente creo que hay una cosa de que el privilegio es tan grande que ni siquiera se plantean por qué no les interesa. Y aunque haya hombres que a día de hoy se planteen esto, pues bueno, no sé, es que tampoco me quiero poner como, pero creo que bueno, que hay algo como de no revisarte los privilegios y de no realmente no pensar
no querer cultivarte y no querer crecer como persona, ¿sabes? Marina, de hecho, tú creo que alguna vez te has quejado de que se acusa a las mujeres creadoras de contenido de que solamente hablan de cosas de mujeres y tú dices, bueno, los hombres siempre han hablado también de sus cosas y nosotras estábamos ahí escuchando. Sí. Es que escuchándola a ella estaba pensando justo que en el caso del stand-up o de los monólogos o de la comedia pasa mucho que creo que, claro, los hombres al final, siendo público de comedia, de esa comedia rancia de la que estamos saliendo poco a poco, que cuesta, pero se va saliendo poco a poco, ¿quiénes hemos sido las mujeres en la comedia? O sea, porque aparte de Eva H., en aquella época, las mujeres, ¿quiénes éramos? La suegra que le daba por saco al cómico, la madre que no le dejaba hacer lo que quería. Es decir, no hemos sido las que contábamos los chistes, sino el objeto de esos chistes o el objetivo de esos chistes. Entonces, claro, que ahora unos señores se sienten a escuchar comedia hecha por mujeres, es como, ¿qué me va a contar esta? Si esta es de la que antes me reía, no con la que me tengo que reír. Y claro, revertir eso es difícil, se puede hacer y yo creo que cuando se sientan a escuchar, digamos, como abiertos un poco a entender lo que contamos y lo que hablamos, se ríen un montón. Yo, por ejemplo, tuve un open de estos que digo de probar material en Chueca y venían un montón de tíos y un montón de tías. Y yo siempre lo hacía que fuera como paritario, ¿no? Que hubiera mitad hombres, mitad mujeres, que por cierto de aquella no se hacía en ningún lado. Había la Riot Comedy, que era el open solo de comedia feminista, que sigue existiendo a día de hoy, y luego la mayoría eran todo tíos. En uno de los mejores casos, a lo mejor era una tía la que iba a subirse entre 8 o 9 tíos, con lo que eso suponía para la tía que iba a subirse ese día al escenario, ¿no? Pero yo la experiencia que tengo y que tuve llevando ese open es que las mujeres que subían por primera vez o que estaban empezando se lo preparaban mucho más, pero se lo preparaban mucho más porque les daba miedo exponerse a que no las escucharan o a que no las tomaran en serio. Claro. Y ellos iban mucho más relajados, aunque acabaran de empezar, como bueno, yo cuento aquí 4 cosas, no tengo cerrada la historia, pero me da igual. Y en general, ellas es verdad que iban con un texto muchísimo más cerrado y mucho más ensayado. O sea, que te puedes llevar gratas sorpresas si vas dispuesto a escuchar, y igual te gustan mucho más algunas cómicas que algunos cómicos, aunque tengan el mismo nivel o acaben de empezar ambos, ¿sabes? Antes, Marina, has mencionado el año 2008 como el año del resurgir enorme del feminismo. Sí, 2018, sí. ¿Recordáis especialmente aquella manifestación? No sé si estuvisteis en ese 8M, si tenéis algún recuerdo especialmente bonito de aquello. Sí, yo sí que recuerdo emocionarme muchísimo. Además, como, bueno, yo por aquel entonces vivía en el centro, me acuerdo de salir de casa, ver con mi compañera de piso y, no sé, empezar la manifestación y llegar un momento de decir, es que estamos todas a una, y es que estamos todas a una, y no sé, fue muy bonito. Ojalá no tuviese que haber esa manifestación, la verdad. Sí, pero... tal cual. Sí, yo tengo una vivencia similar. O sea, recuerdo además de ir con muchas amigas de diferentes círculos de la universidad, de mi barrio, y como un sentir muy fuerte que ya se percibía desde dentro en Madrid, pero que cuando yo recuerdo ver al día siguiente las imágenes o esa misma noche era como ¡wow! O sea, éramos muchas. Y en toda España, y lo que supuso también el paro, o sea, de la huelga que se hizo, de los cuidados, de tal, ese año, la mani en sí. Yo creo que es algo que a mí personalmente me ha movilizado como ese sentimiento el resto de años de manifestación, ¿sabes? Como ese sentimiento de, esto sucedió. Tenemos que volver a conseguirlo. Y quiero que vuelva a suceder. Sí. Bueno, ese 8M estaba muy condicionado por lo que había pasado con la sentencia de La Manada, que yo creo que es un caso que conmocionó a todo el país, pero muy especialmente a esta generación, que también es la mía, la vuestra, la mía, porque esa víctima se podía parecer a nosotras, tenía más o menos la misma edad. María, no sé si recuerdas qué sentiste con el caso de La Manada, o si ha marcado en ti. Yo es que justamente lo que has dicho de ese año, que es que creo que fue ese año, en plan, yo recuerdo que hubo una manifestación, yo soy de Mallorca, por las temporeras de Huelva, que fue también un caso de unas violaciones sistemáticas y unos abusos a unas trabajadoras migrantes, que además fueron muchísimas, las que denunciaron, luego también pues otras que tampoco denunciaron, y recuerdo que fue muy poca gente. Entonces creo que también como que cuando fui a esa manifestación sentí un poco de hipocresía, ¿sabes? También viendo como algunas personas que estaban, por ejemplo, unos chicos que me intentaron grabar un vídeo sexual y estaban en esa manifestación. Entonces siento como que en ese momento en el que a lo mejor la gente se podía sentir como más arropada de que se hubiese como
hecho más grande o tomado como más fuerza, y yo lo vi como que se había capitalizado más y como que se le había restado como a lo mejor la importancia que tenía. Fue mi perspectiva personal de cómo me sentí yo ese día. Y luego lo que me habías preguntado, pues evidentemente pues fue una barbaridad, pero sobre todo me sentí mal por las cosas que se decían en contra de ella, de decir que una mujer puede acceder, o sea, yo he escuchado argumentos de es que esta mujer es libre de irse con 5 tíos, tal, no sé qué, por favor. En plan, en el momento en el que está denunciando no ha accedido. O sea, una mujer no pasa por todo el proceso de denuncia, encima denuncia pública, de que le pongan un detective, de toda la investigación que le hicieron a ella ilegal, en plan, o sea, todo lo que tuvo que pasar esa muchacha, de la difusión del vídeo, etcétera, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero vamos, horrible. ¿Tú crees que el avance de estas manifestaciones del 8M también va hacia pensar en el feminismo quizá más sectorializado? Pues, por ejemplo, pedir más feminismo entre las mujeres migrantes o pedir más feminismo en una clase social quizá más obrera. Estamos viendo a las Kellys, por ejemplo, cómo se manifiestan, ¿no? Claro, desde luego. O sea, a mí me importa lo mismo que le haya pasado a una persona migrante que no migrante, y que eso también, que es una cosa como que te condiciona totalmente. O sea, yo no voy a sentir la misma empatía por una mujer que tiene a otras mujeres trabajando en su casa, por ejemplo, que una de esas mujeres podría ser mi madre, que tiene 60 años, que sigue trabajando, que está explotada, etcétera. Pues no voy a tener esa misma empatía como la tengo, por ejemplo, pues con mujeres de la misma clase que mi madre, porque realmente te atraviesa. Y mi madre, por ejemplo, no pudo dejar a mi padre porque no teníamos una casa. No teníamos un lugar a donde ir, ella dejó el trabajo por mi padre, no tenía una familia, o sea, en las clases marginales es muchísimo peor, cualquier situación que le atraviese es el doble, porque es que además de tener como la vulnerabilidad de ser pobre, tienes la vulnerabilidad de estar sufriendo esa misoginia, de estar sufriendo el clasismo, o sea, no sé, o sea, yo en particular hago una diferenciación muy grande, y yo creo que no veo el feminismo como una unión, porque yo no considero una hermana ni una persona con la que tener ese tipo de empatía tan directa, digo. Evidentemente, pues ojalá todas las mujeres estemos bien, pues independientemente de todo, pero no voy a tener la misma empatía por mi casera que me está cobrando 1.400 euros de alquiler mientras me estoy matando a trabajar y pues, de alguna manera me está haciendo la vida súper difícil, como la tengo pues por cualquier otra persona que sea de mi clase social. De hecho, en los últimos años se ha hablado mucho de la división del feminismo, ¿no? Ahora, desde hace unos años, se celebran, por ejemplo, 2 manifestaciones diferentes. En tu caso, María, veo que no te preocupa demasiado porque entiendes que dentro del feminismo pues hay muchas clases sociales y muchas diferenciaciones. No sé si a las demás os preocupa que el movimiento se vuelva más heterogéneo o si os parece que es una cosa natural de que sea grande. Yo creo que es una cosa natural, la verdad. O sea, creo que cuando se produce ese despertar feminista, que aquí hemos contado un poquito todas y cada una de nosotras lo vivimos desde nuestra experiencia. Y no va a ser lo mismo lo que decía María, el despertar feminista para una mujer racializada que está sufriendo abusos y que además vive por debajo del umbral de la pobreza, que para una persona que es una rentista, por ejemplo, ¿no? Para una mujer rentista, que sí, que ambas sufren violencias por ser mujeres, pero diferentes tipos de violencia y en diferentes grados, y sobre todo no tienen las mismas herramientas para responder a esas violencias. Entonces yo sí que creo que es natural que se segmente o que cada una, digamos, tenga un sentir diferente con respecto al feminismo. También pienso que el feminismo, por lo menos el feminismo como yo lo entiendo, tiene que ser antifascista y antirracista. Y creo que ese es el feminismo al que abrazarse también para abolir toda la estructura patriarcal que tenemos delante. Y hasta que eso no deje de suceder, pues lo siento mucho, pero seguramente que la mujer de arriba pues tampoco va a dejar de sufrir ciertas actitudes machistas. Entonces yo creo que por eso también nos unimos todas cuando ocurre algo. Estoy pensando después de lo de la manada con Jenny Hermoso. Por ejemplo, sí que hubo como otra vez ese sentir un poco general o genérico en contra de una violencia. Como que hay casos muy mediáticos que de repente hacen que mucha gente se una. Que es triste, porque no debería ser porque fuera un caso mediático y que tuviéramos que verlo absolutamente todas en la televisión. Pero es verdad que es cuando se producen las uniones más grandes y también cuando vemos las respuestas, porque antes hablábamos, ¿no?, del caso de la manada. Yo uno de los argumentos que recuerdo más fuertes es este que se dio en tantas tertulias y entre tantos grupos de gente que seguramente todas aquí conocemos a alguien, esto que se dijo de ellos no necesitaban violar, que ellos eran chicos muy monos con sus parejas, ¿para qué van a violar a una chica?
Creo que eso ahora mismo sería mucho más condenable seguramente, o lo veríamos desde otra perspectiva de lo que lo vimos en 2018 o de lo que lo vio mucha gente en 2018, que les parecía de lo más normal ese argumento, ¿no? Seguramente esta semana escuchemos a mucha gente argumentar que ¿para qué hace falta salir este 8 de marzo si ya hemos alcanzado muchas metas, muchos objetivos? Ante eso, Alejandra tiene un poema que se llama No te quejes, mujer, y yo creo que sirve como buena respuesta. Ya hablas de igualdad en las calles, ya hablas de sexo en los bares, hablas hasta en los colegios, hablas de cuidados en casa, ya vistes como quieres. ¿Qué más quieres? No te quejes, mujer. Ya la hija, la prima y la hermana camina por la calle sin ser señalada. Hubo un día anecdótico. Ya la esposa, la mujer, la vecina sale con sus amigas y él ni se enfada. Hubo un día anecdótico. Ya la compañera de trabajo concilia, da el pecho y no se siente acosada. Aquel día fue anecdótico. Ya hay pancartas, poemas, vestimos de morado. Ya estoy yo aquí. Ahora, ¿qué más quieres? Ya tienes un novio que te ama y no te pega. Ya sales por la calle y nadie te piropea. Ya en los colegios hay charlas. Ya nadie me llama guarra. Bueno, un señor el otro día, pero anecdótico. Sí. ¿Qué avances creéis que son urgentes ahora mismo? No sé si avances o consolidaciones. Y os pongo un ejemplo. En Francia, por ejemplo, se decidió que el derecho al aborto iba a quedar blindado en la Constitución. ¿En qué fase creéis que estamos? ¿En los avances, en la consolidación, en impedir los retrocesos? Pues sí, la tercera, yo creo, en plan, viendo lo que está pasando alrededor del mundo, pues yo creo que lo primero es impedir retrocesos, lo segundo es consolidar y lo tercero es avanzar y bueno, que parece que vamos para adelante siempre, pero a veces se va para atrás y tenemos que seguir siendo fuertes para que no vayamos hacia atrás, ¿no? Y empieza a dar todo bastante miedo. ¿Qué creéis que ha pasado para que el 40% de los chicos de entre 25 y 34 años digan que ahora se sienten ellos más discriminados que las mujeres? Pues a ver, yo creo que tiene muchos factores, ¿no? Porque no creo que sea una única razón. Para empezar, yo creo que esto que hablábamos de no querer escucharnos tiene bastante que ver, y de que se deberían plantear y replantear mucho entre ellos mismos, porque esto es un debate que tengo mucho también con amigas de, no, es que les tenemos que tender la mano. Bueno, a ver, o sea, quiero decir, yo creo que aquí ya todas tenemos herramientas como para escuchar argumentos feministas o como para intentar entender lo que pasan nuestras compañeras mujeres o cualquiera que tengamos alrededor, y hay muchos de ellos que no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque supondría también resignificar o reventar un sistema en el que ellos han estado más o menos cómodos, pero desde luego que es el que les han dicho desde pequeños que tenía que ser. Y eso no es nada fácil, pero no les va a quedar otra. De hecho, la brecha que tú comentabas es que, claro, puede darse, y se está dando ya seguramente en institutos con una edad pues inferior a la nuestra, en el que las relaciones entre hombres y mujeres están siendo más difíciles que nunca. Entonces, claro, vamos hacia un sistema en el que van a tener que cambiar cosas. Y van a tener que cambiar la famosa deconstrucción. La famosa deconstrucción. Les faltan referentes también, yo creo, para deconstruirse. Yo es que creo que tienen que deconstruir su género, ¿sabes? O sea, sí, como que tienes que estar un poco, mientras estés tan delimitado y categorizado y como tan socialmente como metido en una misma cosa. O sea, creo que lo que tiene muchas cosas... O sea, muchas personas, por ejemplo, LGBT, pues chicos gays, por ejemplo, no es solamente porque hay muchos tipos de chicos gays, claro, sino que no es solamente que te gusten los hombres, porque te pueden gustar los hombres y ser un misógino y tener unos comportamientos de una masculinidad asquerosa. Sí. Pero es el hecho de que muchos, por su socialización, que han estado como más alejada de la masculinidad hegemónica, pues han empezado como a salir un poco de esos márgenes, de esa cosa tan... ¿sabes? Delimitada que es el género masculino, el que es ser hombre, el ser racional, tus emociones, ocultarlas, etcétera. Y creo que hasta que no deconstruyan su género, no van a poder salir de ahí, porque muchos deconstruyen su pensamiento y se ponen muchas medallas de feminismo, teoría feminista, etcétera, pero creo que hasta que no te vas un poco de ese lugar donde te han obligado a estar al final, sí, porque todos somos víctimas del género, no eres capaz de entender ciertas cosas. Después de los temas que hemos abordado,
¿qué futuro le veis a las mujeres? ¿Qué esperáis que tengan las mujeres del futuro, las siguientes generaciones a vosotras, por ejemplo? ¿Con qué aspiráis a que crezcan? Jope, qué pregunta. Sí. Ojalá todo, ¿no? Claro, de repente se me ha ocurrido solo cosas luminosas, ¿no? Pero más que eso, y enlazando con un par de cosas que ahora, escuchando a las compañeras, pensaba, necesitamos, o sea, quiero decir, ojalá esas mujeres, esas generaciones futuras tengan políticas y una educación sexual y una educación integral que las sostenga dentro de eso. Lo que comentaba de frenar lo que viene, todo el odio, pero también implementar. Ojalá también esas generaciones futuras, antes tú nombrabas a Jenny Hermoso, sí, todas estábamos ahí, lo vimos claro, pero ¿por qué con lo que comentaba la compañera, con las temporeras de Huelva, nos sigue costando más? Ojalá esa visión se amplíe y en vez de dar lugar a esa segmentación, integremos las cosas y no solo esperemos desde el feminismo que los hombres se revisen, sino que también nosotras revisemos esos privilegios, en este caso racistas tal vez, para integrarlo. Y también respecto a esto, a lo que decías tú antes, Marina, de hay que ayudar a los hombres, pues no me da la gana, ¿sabes? En plan de ahora que se sostengan solos, hay una parte de mí como enfadada que le diría a esas mujeres del futuro de, mira, nuestras madres y nuestras abuelas han estado con las vecinas y con las citas y lo han hecho solas, ahora estos que se apañen, pero hay otra parte de decirlas, bueno, venga, que nos necesitamos a todos como humanidad. Tengo un poco esa dualidad, tiraría por la primera. Pero creo que las deseo solo un camino luminoso, pero sobre todo de lucha, porque creo que tenemos que seguir en esto, que aún quedan como puertas que abrir, que ya abrieron nuestras abuelas y que parece que las estamos abriendo ahora nosotras, pero las abrieron ellas, incluso las abuelas de nuestras abuelas no pudiendo decir ni mu, para que ahora nosotras podamos hacer música, estar en un podcast, hacer comedia o escribir poesía. Entonces, ojalá pues esas otras niñas hagan cosas que ni ahora imaginamos, porque mi abuela ni se imaginó que yo podría estar en la radio hablando sobre esto. Entonces, Raquel, quizá una petición pequeña sería que esas chicas del futuro no tengan que pelear lo más grande por ser cabeza de cartel de un festival. Hombre, sí, pequeña, pero que a mucha gente le parece que le cuesta mucho. Sí, nosotras sí que notamos que, sobre todo a firmas de discos o conciertos que son más de día, más accesibles a los niños y a las niñas, vienen muchas niñas en concreto. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente las generaciones anteriores a la nuestra nos han abierto un camino, pero yo creo que nosotras también estamos aquí para ser referentes y ahí sí que se nota bastante en, pues eso, ¿no? En las niñas, que a nosotras, por ejemplo, nos vienen y nos dicen, yo toco la batería, yo toco el bajo y bueno, y también se nota en pues las personas que las han educado, ¿no? Entonces, yo quiero estar un poco esperanzada, la verdad. Chicas, muchas gracias por vuestra perspectiva esta noche y gracias por haber venido. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.